Es la última charla de este mini simposio. Está a cargo el doctor Ignacio Barradas Vibriesca. Él es profesor investigador del CIMAT, interesado en biología matemática, en especial en epidemiología matemática y dinámica poblacional. El profe Nacho nos va a hablar sobre la modelación matemática de epidemias. ¿Cuál es el mejor modelo? Entonces, adelante, profesor, tiene su tiempo. Muchísimas gracias. Quiero iniciar agradeciendo a los organizadores de este evento que nos dan la oportunidad de interactuar con colegas. No siempre tenemos oportunidad de interactuar con colegas, y que alguien se tome la molestia de organizar un evento siempre se agradece. Agradezco a todos los que no vemos, a Lupita Hernández, que organiza las sesiones, y algunos otros colegas que seguramente no conozco. Bueno, muchas gracias a todos ellos. Gracias a ustedes por permitirnos compartir la curiosidad intelectual. Quiero compartir un par de ideas con ustedes sobre el mejor modelo. Hemos escuchado modelos de esto, de aquello, y seguiremos escuchando, y en esta vida escuchamos muchos modelos. Y la pregunta que me hago es, ¿cuál es el mejor modelo? Trato de explicar qué significa esto. Cuando se nos presenta alguna situación, procedemos procedemos a preguntarnos, bueno, pues puedo modelar con ecuaciones diferenciales, con autómatas celulares, con ecuaciones en diferencias, modelos basados en agentes, modelos computacionales, estadísticos, etc. ¿Y cuál elegimos? Bueno, nos guiamos por la máxima de oro en aplicaciones, que dice: cuando aprendes a usar un martillo, a todo le ves cara de clavo. Entonces, como en matemáticas nos enseñan ecuaciones diferenciales y nunca nos enseñan un curso de ecuaciones en diferencias, modelamos con ecuaciones diferenciales. Si nuestro profe sabe ecuaciones estocásticas, modelamos con ecuaciones estocásticas. No es crítica, yo hago exactamente lo mismo. Es simplemente una cuestión de preguntarse qué habría ganado o qué habría perdido si lo hiciera con otra técnica. Y tal vez con la misma técnica, pero con otro modelo. Entonces quiero divagar un poquito sobre esto. Bueno, tenemos cualquiera de estas técnicas o alguna otra más que les guste. Caemos preferentemente en ecuaciones diferenciales. Ya todo el mundo conocemos el Kermat-McKendrick. Decimos, pues ahí está todo dar, las curvas suben y bajan muy bonito. Alguien que tomó algún curso de ecuaciones, un curso de autómatas celulares, va a decir, no, hay que modelar explícitamente y poner cuadritos y reconocer el espacio de manera explícita. A veces encontramos algo intermedio con los modelos metapoblacionales o con modelos de parches, como lo que nos platicaba María hace un momento, y obtenemos curvas de algún estilo de esta naturaleza. Cuando tenemos varias clases, obtenemos colores, se ve muy bonito, son modelos muy impresionantes. Cuando modelamos con ecuaciones en diferencias, decimos, no, el tiempo no tiene por qué ser continuo, además los fenómenos no ocurren de manera instantánea. Nos convencen que esa es una técnica correcta, y empezamos a modelar con matrices de transición, ¿sí? Fenómeno de esta naturaleza, donde n es un vector, a es una matriz que podría tomar, por ejemplo, esta forma, en el caso de que estuviéramos correspondiendo a un diagrama como estos de los que ya estamos acostumbrados. Y la pregunta es, ¿cuál será? ¿Será realmente el que tú eliges el mejor o no? Bueno, no podemos dar la vuelta al mundo. Nosotros aprendimos ciertas técnicas y son las técnicas que manejamos. Entonces, cuando queremos modelar algo, y el ejemplo que les quiero mencionar a continuación muy brevemente, es un ejemplo que modelé yo con algunos colegas. No es relevante el modelo, sino lo que tratamos de hacer con él, ¿no? Nos interesaba modelar el comportamiento humano. En particular nos interesaba modelar el comportamiento humano ante COVID. Es decir, sabemos que la gente es distinta. Algunos creen en la ciencia, algunos creen en teoría en la ciencia, otros niegan que la ciencia existe, etcétera. Cada quien tiene su idea. Y quisimos modelar algo con COVID para ver si los datos que estábamos teniendo en México y en otros países se podían explicar. ¿Y por qué? ¿Y por qué es necesario explicar los datos?
Porque si yo tengo simplemente un modelo sencillo, me voy a dar cuenta que en países europeos hubo una dinámica totalmente distinta. Vino la enfermedad y fueron unos brotes espectaculares muy rápidamente. Y en México llegó el brote y dijeron, en Semana Santa va a llegar a su máximo. Bueno, el Día de las Madres va a llegar a su máximo. Bueno, pues no, mejor en junio y luego no sé cuánto. Y lo que nos dimos cuenta es que ni llegaba a su máximo tan rápido, ni teníamos idea por qué estaba subiendo tan lentamente. Entonces, bueno, consideramos un modelo, es un trabajo con varios colegas. Aquí aparece abajo los créditos para que no se me olvide nadie. Y dijimos, vamos a tomar un modelo, y no es relevante el modelo, es más bien lo que vamos a hacer después. Tomamos susceptibles normales, susceptibles cautelosos, expuestos, asintomáticos, infectados. Estamos diagnosticando porque se empezaron a hacer pruebas a mucha gente en algunos países con alguna evidencia previa y en otros simplemente prueba al que se mueva y salga de su casa, ¿no? Y también consideramos la posibilidad de tener virus libres en el medio, que era algo que en su modelo David hace un par de horas nos mostraba. El medio libre en el ambiente parecería que jugar también un papel importante, hay superficies contaminadas. Bueno, pusimos eso y nos da este modelo. Podíamos haber elegido distintas clases y nos hubiera dado otro modelo, pero cuando uno dice, ok, ya escribí este modelo, pues vamos a tratar de calcular parámetros. Hoy en día uno calcula parámetros, entonces nos metimos a calcular parámetros y ocurre algo de la naturaleza como lo que ocurre aquí arriba, ¿no? Tenemos parámetros que estamos estimando, no puse todos porque es un mundo de parámetros, pero uno se pregunta más o menos en qué rangos están los parámetros, qué credibilidad de magnitud le doy al parámetro, y dice uno, bueno, mira, pues ya acabé, ya está ya listo para el paper, ¿no? Pues el paper ya se puede, perdón, el paper ya se puede ir. Y podría uno acabar ahí, y no quisimos acabar ahí, nos preguntamos, ¿qué pasaría si el modelo hubiera sido otro? Si hubiéramos metido una clase o sacado otra clase, o si esta clase no fuera tan importante como aquella clase, porque los ajustes que obtuvimos fueron muy decentes. A pesar del modelo ser complicado, tuvimos la suerte de calcular el R0, y entonces teníamos la siguiente inquietud: ¿de veras están los parámetros en estos rangos? Y si están en estos rangos, ¿cómo afectan al R0? Pues quiero meter medidas de control, entonces quiero alterar algún parámetro, meterle algún cambio al R0. Y antes de eso dijimos, bueno, vamos a cuestionarnos qué evidencia tenemos que el modelo es el que quisimos, más allá del mero ajuste de los datos. Entonces, aquí dejo este modelo y me voy a otro paréntesis. Este es un trabajo con Eloisa Díaz francés. Tomamos los datos de México. Según la charla que da uno, se extienden los datos. Esto es simplemente el brote que tuvo su máximo en la primera semana de agosto, y luego un brote poquito después del Día de la Independencia, que no podemos dejar de celebrar. Entonces tenemos estos datos y uno se pregunta, ¿estos datos corresponden a un modelo? ¿Corresponden a un modelo? ¿Hay un modelo que me dé estos datos? Y no es difícil, independientemente de los picos estos raros, anómalos de datos reportados fuera de tiempo, uno se da cuenta que este primer brote no es igual a este segundo brote. Y no solamente por el ruido de la información, se pueden alisar los datos, de hecho es típico alisar los datos, y de todos modos este brote es distinto a este brote. Entonces, ¿qué pasa? ¿El modelo realmente es un modelo o son varios modelos? Y mi reflexión, o algo de lo que les quiero compartir, es que esto no es un modelo, estos son varios modelos. ¿Por qué son varios modelos? Por distintas circunstancias que les quiero mencionar, lo voy a mencionar aquí brevemente. Aquí la enfermedad nos agarró sin información, y aquí fue un proceso. Aquí ya había otro proceso. Aquí la gente empezó a aprender
y empezó a cambiar su comportamiento. Su comportamiento ya le decía, pues tápate la boca, no salgas a la calle, si sales guarda distancia, lo que ustedes quieran. La gente aquí aprendió un comportamiento distinto. Aquí, ¿qué ocurrió? Esto yo le llamo el pico de la independencia. Chéquenlo y van a ver que es exactamente pasando el día de la independencia. Fin de semana largo, puente, a todo dar, no hay chamba, pues no hay que ir a la oficina, nos mandaron a nuestra casa y pues ni modo que me quede aquí en mi casa, pues me voy a Puerto Vallarta, vámonos a Puerto Vallarta. Y este fue el pico, y cambien Puerto Vallarta por Huatulco o cualquier otro, ¿no? Cancún. Y acá más adelante viene después el pico del Buen Fin y el pico navideño. Entonces, no es un modelo. ¿Cómo identifico si estoy en lo cierto o no? Bueno, vámonos al siguiente paso. Aquí digo, simplemente para contraste, les pongo los picos. Este es el mismo que hace un momento. Y aquí les pongo otro donde ya aparece el navideño. Este pico, bajo ninguna circunstancia van a hacer que aparece aquí. Ninguna circunstancia van a ver que se aparezca a los de acá. Entonces, ¿cómo le hago para comparar y para saber si necesito cambiar de modelo? Eso fue un poco lo que nos estaba inquietando. Bueno, en COVID tenemos afortunadamente un montón de información. Entonces, tenemos los datos. ¿Y qué es lo primero que hacemos con los datos? Vamos a tratar de reducir el ruido. No todos los que se enferman el mismo día son reportados un tiempo después, se reportan de manera distinta. Y los datos, además, algunos estados reportaron tarde, otros más rápido, otros lo que fuera. Entonces, lo primero es alisamos los datos con una cierta media. Esta media la determinamos con los correlogramas. ¿Qué significa esto? Cuando tienes puntos dados en tu serie de tiempo, te preguntas cuánto depende un punto en la serie de tiempo de puntos vecinos. ¿Cuán lejos es esa influencia? ¿Tendrá lo que valga el dato de hoy algo que ver con el dato que valía hace 1, 2, 3, 5, 10 o 20 días? Y entonces se hacen correlogramas y se ve cómo cuando el tiempo aumenta, la relación entre los datos va siendo menor. Y entonces se ve que hay ciertos máximos. Las correlaciones aumentan a los 7, 14, 21, 28 y 35 días. Esto no es casualidad, el ser humano se mueve semanalmente y sabemos que los datos tienen ciertas periodicidades semanales. Decidimos ajustar los datos semanales no solamente porque la semana es el menor de los ciclos de 7, 14, 21 o más días, sino porque queríamos hacer predicciones que más adelante describiré. Entonces, analizamos los datos con alguna información de los correlogramas y esos correlogramas nos dijeron que el 7 era bueno. Y entonces después pasamos a hacer varios intentos. Pensamos que los datos estaban distribuidos de maneras distintas. Tomamos varias distribuciones. Tomamos una doble normal, tomamos una Gumbel, tomamos una Weibull y tomamos una logística. ¿Qué significa esto? Supongo que los datos tienen una cierta distribución de probabilidad y me pregunto entonces cuál sería el sistema del que provendrían. Digamos, si estos son los datos que yo veo, esto de aquí sería la distribución de probabilidad que yo tendría, y esto sería el kernel de mi ecuación diferencial en caso que lo quiera pensar en ecuación diferencial. Por ejemplo, los que estén más familiarizados con ecuación diferencial pueden ver esta. Y aquí dice uno, oye, esto es como logística con coeficientes y potencias. Sí, eso es justamente la Gumbel. Entonces, si yo tuviera estos datos, mi ecuación diferencial tendría este tipo de términos. Si yo tuviera estos datos, tendría este tipo de términos en mi ecuación diferencial. Y análogamente si estos fueran mis datos. Entonces, quiero saber, tomamos más, pero al final nos quedamos con estas 4 distribuciones de probabilidad. Y dijimos, bueno, pues vamos a ponerle a COVID los datos. Para quien lo quiera ver gráficamente, estas son las 4 distribuciones bueno, aquí pusimos 3, en realidad son 4 las que describí, pero aquí hay 3.
¿Y por qué puse estas tres? Porque corresponden a tres países que si ven los datos encajan como libro de texto. ¿Qué pasó cuando vino la epidemia en Europa? Se disparó como locos y hubo quien lo controló rápido y se disparó como locos y hubo quien se tardó mucho más en controlar. Esto fue Francia, esto fue España. Y en México nos la llevábamos tranquilito, 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 pero les ganamos. Llegamos más tarde, pero les ganamos. Si nos sirve de consuelo, después España y Francia nos volvieron a ganar en la famosa segunda ola. Pero bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Déjenme mostrarles. Tenemos aquí los datos para una doble normal. Ya alisamos la doble normal y le hicimos todo esto. Y estos son los ajustes que se obtienen en el caso de la doble normal. Estoy hablando ahí de un número reproductivo dinámico al cual vuelvo en un segundo. Y corresponde a esto. Aquí venían los datos de México y vean nomás, qué chulada. O sea, una distribución Whiteboard describe los datos. De hecho, logramos predecir en el momento en que se hizo esto, dónde se iba a lograr el máximo, es el ACME. El máximo se iba a lograr aquí el 6 de agosto. Vean los datos, se logró el máximo exactamente ahí alrededor de ese día. Y, ups, y entonces lo que quisimos, me regreso un par de láminas, a Francia le ajustaba perfecto la Gumbel, a España la doble normal y a México la Whiteboard. En esa primera ola. En la segunda, no es simplemente que su cultura les da la doble normal y van a volver a ser doble normal. No, el segundo y el doble y el triple brote tuvo otras distribuciones, no coincidieron. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos para llegar, para intento llegar al final? Bueno, diseñar los datos y después tratar de predecir qué iba a ocurrir. Y entonces calculamos algo que le llamamos el número reproductivo dinámico, ¿sí? Si alguien quiere pensar en el RT, no en el R0, que es otra cosa, si alguien quiere pensar en el RT, algo como el RT, es decir, hacia dónde voy en este momento y con qué velocidad. Y lo definimos por aquí está, simplemente los cocientes de los promedios ponderados, alisados, y los voy calculando uno contra el de 14 días antes, calculamos contra distintos días y luego hicimos una integral. No nos metamos en complicación. Es simplemente para tratar de ver cuántos están saliendo de la clase de infectados y cuántos están entrando y calcular algo análogo a la velocidad de cambio de eso. Y ese índice queríamos usarlo para describir esto y fue lo que pusimos aquí. Este es el índice, ¿sí? Para el caso de España, este es el índice y aquí ven cómo era mayor que 0, se hacía negativo y luego vuelve a crecer. Me voy a regresar a los datos de España y aquí estaba. Y entonces este punto de aquí nos dice, mira, tu número dinámico va otra vez para arriba y aguas, te vas a meter otra vez en problemas. Fue lo que le pasó aquí a España. Entonces definimos este número de manera muy pragmática con números diarios. Hicimos lo mismo para México y en México veíamos que iba a venir para abajo. ¿Por qué no nos fuimos más lejos en la predicción? Porque pensábamos que el fenómeno podía cambiar. Efectivamente, el modelo que mejor ajusta los datos de México en segundo brote no tiene nada que ver con el primer modelo. Y entonces ya no nos quisimos guiar del modelo, sino de algún índice que nos diera día con día los datos y hacia dónde prever las medidas. Entonces, es este número que definimos. Este número lo hemos seguido aplicando hasta el día de hoy. Y ahorita, por ejemplo, estamos en un inicio de tercer brote en México y todo el mundo venía diciendo que en Semana Santa íbamos a tener un tercer brote. Le medimos con este índice y dijimos, no va a haber brote ni en Semana Santa ni en Día de las Madres. Ahorita sí tenemos una chance de un tercer brote, mucho más pequeño que antes, pero vamos en este índice ligeramente hacia arriba. Entonces, moraleja para llegar a las gracias. Moraleja, a veces no es solamente importante saber qué técnica vas a usar, sino cuánto tiempo va a estar vigente tu modelo. Y los modelos
caducan y cambian muy rápido, en particular en epidemiología. ¿Por qué? Porque el comportamiento cambia. No puedo esperar que en particular si hay personas involucradas, si son animales, a lo mejor no hay cambio, ¿no? No estoy insultando a nadie, ¿eh? En seres humanos el comportamiento cambia y cambia con lo que vemos a nuestro alrededor. No queremos usar tapabocas, pero cuando somos el único que no trae tapabocas, pues nos empezamos a sentir gacho y entonces nos ponemos el tapabocas. O vemos muchos infectados y decimos, ahora sí va en serio. O decimos, no, ya está vacunado todo el mundo, ya vámonos al rock and roll, ¿no? Ahora que se empezó a vacunar, subieron las infecciones. ¿Por qué? Pues porque la gente se sintió Superman. ¿Y quiénes fueron los que se infectaron? Los recién vacunados, justamente. Entonces, no es solamente que las condiciones cambien, los individuos cambian. Y entonces hay que cambiar de modelo. Y hay que estar atento con los datos a que nos diga cuándo cambiar de modelo. Entonces, un poco la moraleja que me gustaría que se lleven es, escribe tu modelo con la técnica que quieras, pero ponlo a prueba para saber si ya lo tienes que cambiar. Aún con otro mismo, del mismo estilo, pero con otros parámetros o con otras características o con otras clases. Porque ahorita, por ejemplo, ya tenemos vacunados, vamos a tener que meter una clase nueva de vacunados que también se infectan, por cierto. Entonces hay que estar atento a los cambios de modelo. Entonces no es nada más qué modelo elijo y ya que tomo mi decisión me voy hasta el final. No, qué modelo elijo y después de un tiempo, cuándo debo cambiar de modelo y qué modelo elegir y llevarnos esa pregunta de qué modelo es el mejor como un cuestionamiento permanente. Muchísimas gracias. Les agradezco haber aguantado a estas horas de la comida por aquí. Acepto cualquier pregunta, reclamación o jitomatazo. Gracias. Muchas gracias, profe, por su charla muy interesante. Pues hay tiempo para preguntas, comentarios. Quien se quiera animar, tiene la palabra. Hola, David, ¿me escuchan? Sí, Nancy, te escuchamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, yo me reintegré un poco más tarde, entonces, bueno, Ignacio, si pregunto algo que ya mencionaste, disculpa por esa parte, pero es que me llamó la atención justo lo último que mencionas, en términos de, bueno, vas, según entiendo, cambiando las distribuciones y tomando datos, pero en la parte para la predicción bueno, por un lado está la predicción de la epidemia, de acuerdo a los datos, pero en términos de ajuste de los datos, incluso más allá de la predicción, ustedes incorporan una parte de, ¿cómo se llama esto? Como un ensamblado de modelos, es decir, para un periodo de tiempo toman una distribución, un modelo y después cambian en otro periodo de tiempo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuáles serían las condiciones que permitirían identificar dónde se hace el cambio y por qué modelo cambiar? Ya nada más. Sí, justamente, muchas gracias por la pregunta. Sí, cambiamos de modelo varias veces y entonces acoplamos cuando las condiciones lo marcan. Y la pregunta es, ¿cuándo cambiar? Por ejemplo, en este modelo que presentamos aquí, nos dimos cuenta que daba un ajuste bastante razonable. Sin embargo, cuando se va uno un poquito más allá, empieza uno a ver aquí números en estas estimaciones a las que ya no les cree. Por ejemplo, empezamos a ver aquí números de 10 a la menos 25. Entonces, cuando un programa te ajusta un parámetro y te dice que es 10 a la 25, o sea, para que la confiabilidad sea del 95% es una locura que un parámetro sea algo 10 a la menos 25. Entonces, el criterio para decidir si cambias de modelo es cuando tu confiabilidad, el programa numérico te lo encuentra, pero te empieza a dar valores ridículos. Entonces, tú tienes que declarar de antemano qué valor de predictibilidad le quieres dar a tus numeritos. Entonces, digamos, nosotros dijimos 95% nos parece razonable de credibilidad, pero si los parámetros salen algo a la menos 6, sí se lo creo, a la menos 5, sí se lo creo, ¿no? Milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, son parámetros que sí pueden operar, sobre todo con estas poblaciones tan grandes como son la población de un país. Pero si me dices 10 a la menos 25,
ya no. Entonces, cuando tú empiezas a ajustar datos y abres tu ventana de datos y ves que tus parámetros empiezan a hacer locuras, dices, ya estoy prediciendo basura, porque mis parámetros no pueden ser del orden de 10 a la menos 12, 10 a la menos 15, y le agrando un poco más y me da 10 a la menos 24, y le agrando un poco más, 10 a la menos 32, basura pura. Es un poco lo que se hace en ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, cuando haces una solución numérica, pones tu h como la mitad de la anterior y te da otra cosa distinta, vuelve a ser la mitad, vuelve a ser la mitad, y cuando ya te da lo mismo, dices, esa es un h razonable. Aquí lo mismo, tomas tus datos, le das en una ventana y ves si los parámetros cambian radicalmente. Si tu ventana cambia y tus parámetros están cambiando, y sobre todo cambiando a valores muy grandes o valores muy pequeños, ya tu modelo está, digamos, le estás pidiendo más de lo que naturalmente puede dar. No sé si contesté adecuadamente la pregunta. Sí, gracias, Ignacio. Y bueno, tengo otra si se puede. ¿Sí? Por favor. Ok. En respecto a los parámetros, o sea, bueno, aquí no sé también cómo fue inicialmente, pero digamos, si se plantea un intervalo un intervalo de búsqueda para el algoritmo, el modelo, en el caso en el que haya parámetros para los cuales no se tiene ese intervalo porque, no sé, porque la enfermedad sea nueva, como en este caso, o algún otro parámetro que pueda ser de interés biológico, pero que no se tenga algún rango de estimación, ¿cómo se podría hacer en ese caso? Sí, hay métodos estadísticos. O sea, cuando uno ve este modelo, por tomar cualquier ejemplo, uno sabe cuánto valen las betas, uno sabe cuánto valen los inversos de los tiempos de recuperación, ¿no? Por ejemplo, perdón, esto no es recuperación. La recuperación estaba en otro, no, bueno. Por ejemplo, este es un parámetro que no conocemos. Esta alfa que me dice cómo cambio de conducta. Yo soy cauteloso, veo muchos infectados a mi alrededor y entonces me vuelvo cauteloso. Esa es la segunda clase de susceptibles. Pero me canso de ser cauteloso. O sea, ya me harté de viajar con tapabocas, ya me harté de guardar distancia, ya me harté de cosas. Y ese tiempo que tardo en hartarme es un ultra alfa. No lo conozco, no tengo idea. O sea, no hay modelos que me den una pista de cuánto puede tardar. Entonces, tomo del modelo los que yo creo que les tengo una aproximación más o menos razonable y le doy ese rango de búsqueda. Y después hay software que te permite, bajo cierta incertidumbre, si esta es tu solución, calcular cuánto debieron haber medido eso, cuánto debieron haber valido esos datos. Y lo que hace es busca aleatoriamente para ver si es muy grande, si es muy medianito, si es chiquito, y ver si te ajustan mejor los datos y se auto enseña a buscar mejor. Entonces, sí puedes buscar parámetros sabiendo casi nada de ellos o sabiendo absolutamente nada de ellos y te los encuentra. No puedes pedirle que te encuentre así los 10 o 15 parámetros. Le puedes decir, mira, búscame 3, búscame 4, búscame 5 o 6. Pero hay algoritmos que le das los parámetros conocidos o estimados razonablemente y te encuentra los demás con cierta eficiencia. Y eso es, la gente que trabaja en incertidumbre los calcula ya en forma bastante mecánica. Hay algoritmos. Gracias. Vale. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Yo? ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas Sí. tardes. Gracias por la charla, fue muy padre. Tengo una duda, no sé si entendí bien. Cuando presenta la gráfica de los datos, estas gráficas son del país completo, ¿no? De todo México. Sí. Ok, mi duda es, una de los comentarios que hacían era que son muchos modelos que se pueden aplicar o se pueden modelar para describir la curva epidémica que está ocurriendo. La duda que yo tengo, ¿es posible interpretarlo también como que debido a que cada estado está teniendo su propia pandemia a distinta velocidad, eso no contribuye también a una forma específica de
curva epidémica del país global y podría tratar de trabajar como para cada estado el modelo distinto de repente de otros estados y hacer como un modelo metapoblacional. Es absolutamente correcto lo que dices y es una pregunta que está todavía abierta. Explico. Los modelos por parches suponen que tienes espacios perfectamente identificados, cada uno con su dinámica y luego los deja interactuar, lo que nos platicaba Mayra hace un momento. En cierto sentido, cualquier modelo con ecuaciones diferenciales está mal, porque suponen mezclado homogéneo, es decir, todos los individuos interactúan con todos. Entonces, tampoco es cierto en una ciudad y tampoco es cierto en un estado. O sea, si yo tomo la Ciudad de México y digo, ¿todos interaccionan con todos? Seguro que no. Oye, pero ¿por qué funciona el modelo? Bueno, porque estos modelos, si uno toma modelos de autómatas celulares, ¿sí? Si uno toma modelos de autómatas celulares y se va haciendo que las vecindades sean cada vez más grandes, ¿sí? O sea, uno dice, el individuo no tiene contacto con todos, pero cada vez va teniendo contacto con más. Bueno, llega un momento muy pronto en que para vecindades relativamente pequeñas, el comportamiento es igual a que si la vecindad fuera toda. Eso que nos dice, nos da cierta confianza que aunque el mezclado no es homogéneo, en ecuaciones diferenciales el comportamiento es el mismo al de un mezclado razonable. ¿Qué quiere decir razonable? No sabemos, sería muy padre poderlo calcular. Pero digamos, si tú tienes contacto con... nosotros hemos hecho modelos con autómatas celulares en el que tú tienes contacto, digamos, en una población de 10,000. En una población de 10,000. Si tú tienes contacto con 100, la dinámica es esencialmente la misma que si tienes con 200, con 1,000 o con 10,000. O sea, a partir de 100, ya la dinámica, el mezclado es prácticamente igual que si te mezclaras con todos. Entonces, eso que nos dice, el problema no es de los estados, son 32 estados. El mezclado hacia adentro del estado tampoco es perfecto, pero por ciudades también es bastante bueno. Entonces, muy probablemente, aunque en términos conceptuales tienes toda la razón, los modelos de autómatas celulares, que serían los correctos, se aproximan también al de ecuaciones diferenciales tan rápido que el de ecuaciones diferenciales no es el problema, el mezclado. O sea, el que la información venga fraccionada no es realmente el problema. Además de que sí tenemos muchos vínculos entre algunos estados. Pero es una pregunta matemáticamente interesantísima la que haces tú. ¿Cuándo los modelos de autómatas celulares, que son los realistas, pueden ser descritos adecuadamente con ecuaciones diferenciales? Y la respuesta es muy pronto. Cuando el número de vecinos es suficientemente grande, ya es rapidísimo y se comportan casi igual. Por eso los modelos de campo medio funcionan tan bonito. No necesita ser todo igual, solo parecerse. Y pongo una analogía. Todos los individuos los consideramos iguales todo el tiempo. Oye, pero no es cierto que los niños se comporten igual que los de mediana edad o los de etcétera. Bueno, no importa, la ecuación diferencial te describe súper bien. Oye, ¿no sería mejor poner un modelo con chiquitos, chiquititos, chiquititos, medianos, chiquititos, intermedios, chiquititos, grandes, adultitos, etcétera? Sí, sería perfecto, pero es complicadísimo. El de ecuaciones diferenciales describe súper bien. Tiene uno que estar atento a estas inquietudes que tú planteas, absolutamente correcto, y tiene que ser sensible. Nosotros hicimos esto con ecuaciones diferenciales y luego con autómatas celulares para ver si tenía el mismo comportamiento. Y sí, muy pronto tiene el mismo comportamiento los autómatas celulares. Entonces, los modelos por parches requieren una separación, como el caso que nos mencionaba Mayra, de una distinción clarísima. El norte de Hermosillo es distinto al sur de Hermosillo. Ahí vale la pena poner parches. Si no, échalos a todos en una ecuación diferencial y funciona bien. Si no contesté adecuadamente, por favor, me reclamas. No, ok, bien, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía un minutito para alguna otra pregunta, comentario. O reclamación o jitomatazo.
También se vale. El doctor Saúl Díaz, que me había levantado la mano. Sí, Ah, gracias. Hola Nacho, gracias por tu plática. Mucho Gracias, gusto gracias. saludarte después de tanto tiempo. Estancia encima. Igualmente, igual. Oye, mira, más bien preguntarte sobre recomendaciones. Ya ves que sus resultados están basados en el alisado de datos. ¿Qué técnicas se recomiendan para alisar los datos y qué tan dependiente o si se mueven mucho los resultados de acuerdo a esas técnicas? Esa es una. Y la otra es, ¿la gente usa prevalencia, muertes o las dos cosas? ¿Qué recomiendas tú? A ver, empiezo por la última. Usa la que tengas. No en todos lados se puede medir. Por ejemplo, hemos hecho este tipo de cosas para distintos países y en algunos lados miden aparición de síntomas, en otros lados miden defunciones, en otros lados miden ingresos a hospitales, en otros lados miden las pruebas rápidas, en otros miden solo pruebas PRCC. Entonces, en datos reales, hay que usar el que uno pueda. Hemos diseñado este índice, por ejemplo, para prevalencia. Hemos hecho exactamente esto mismo con prevalencia y para algunos países la predicción es mejor con prevalencia. Entonces, depende de los datos que uno tenga. El índice lo diseñamos para varias cantidades y a qué distancia, o sea, con qué distancia alisar. Agrego un par de comentarios. Nosotros alisamos y vimos que era bueno alisar con promedio 7, 14, 21, etcétera, ¿no? Múltiplos de 7. ¿Por qué utilizamos el 7? Porque nuestro índice necesita datos alisados. Entonces, si yo tomara el 35 es mejor que el 7 para alisar, por ejemplo. Pero si yo aliso con 35, el dato de hoy necesita 17 días para atrás y 17 días para adelante. Y no tengo los 17 días para adelante, entonces necesito hacer lo que en estadística se llama una imputación. Entonces tengo que predecir mis datos. Esas imputaciones empiezan a ser muy dudosas. Entonces, no quiero usar imputaciones para predecir el futuro. Sobre todo muchas imputaciones. Pero si yo utilizo 3 imputaciones hacia el futuro para predecir 7 o 10 días, ese precio sí lo puedo pagar. Entonces, de los valores que son varios, cuando escribes los correlogramas, tienes serie de tiempos y manejas los datos, se llaman correlogramas. Y ves que hay ciertos máximos. Y entonces los máximos se te daban en 7, 14, etcétera. Entonces dices, ¿cuál me compro? Ah, pues me conviene el de 7 porque para mis predicciones no pago tantos días en los que no puedo saber los datos. Es una cuestión práctica, no la mejor. Matemáticamente 35 es mejor. Pues sí, pero si tengo 35 días, tengo que hacer 17 imputaciones hacia el futuro para poder usar mis datos para predecir. No me gusta. Okay. Entonces, es una pregunta muy práctica esa. ¿Perdón? No, gracias. No, al contrario, muchas gracias por seguir despierto y preguntar. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, profe Nacho, por la presentación. Ya con esto cerramos el mini simposium. Les quiero agradecer de nuevo a todos los colegas que aceptaron la invitación a presentar sus trabajos en esta reunión. Todas me parecieron muy interesantes.